Es cuestión de tiempo, pues, que con nuevos descubrimientos como estos se complete el modelo de 12 planetas, dando nacimiento a una astrología moderna, hija de este nuevo milenio en la que participaremos. Lo que les acabo de leer es un extracto del libro Los signos de Andrés Zaragoza, que es nuestro invitado de hoy. Andrés es Sol en Sagitario, Sol en Virgo, ascendente Sagitario, y bueno, es astrólogo, fue profesor mío hace ya un tiempo, y bueno, vamos a esperar que se conecte. Acá está. Creo que ya. A ver. Hola Hola, Andrés, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis bienvenido. todos? Bienvenido, o sea, muchas gracias. Bien hallada, Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿se me escuchó bien al principio? ¿Se oía la lectura? Sí, sí oía, sí oía. Qué bonito leer este último párrafo, prácticamente la última parte del libro. La última parte de tu libro, sí, sobre el libro también hablaremos. Bueno, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es de verdad un honor tenerte acá. Les contaba a las personas que participan en el directo que, bueno, fuiste profesor mío hace algunos años, que te tengo mucho aprecio porque contigo aprendí muchísimo de astrología y, bueno, que es un honor tenerte acá para hablar sobre los cambios que se vienen en la astrología. Mm, Tal vez muchos no saben, no te conocen, entonces me gustaría, bueno, primero que te presentaras y que nos contaras a modo de síntesis cuál es esa propuesta que tienes sobre los regentes cosmológicos. Vale, bueno, primero muchas gracias por invitarme a ti, Paula, y para mí es un placer estar aquí contigo, que te has convertido en una gran astróloga y que cerramos un poco un círculo, ¿no? De cuando nos conocimos, cuando, bueno, hace ya, hará como, no sé si ya 5 años cuando hicimos el Por retiro, ahí, por por ahí. ahí, que ese retiro yo creo que nos cambió la vida a muchos. Sí. Tú creo que te cambiaste de país y todo. Así que fue muy transformador, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegra mucho como parte de la vida pues seguir encontrándonos y aquí estamos. Pues yo soy astrólogo en Cosmograma, soy clases, o sea, doy clases de astrología también, de primero, de segundo, un posgrado, que por cierto abrimos grupos dentro de nada y precisamente una de las cosas que últimamente he investigado, que realmente es una investigación que ya lleva tiempo eh, cocinándose. Yo casi desde el primer momento en que empecé a estudiar astrología me planteaba hacia dónde va la astrología, ¿no? Esta pregunta que has traído hoy, esta pregunta de a dónde va la astrología, ya me la planteaba desde el inicio, ¿no? Pero hace poco, yo creo que con todo el tema de la crisis que hemos vivido, de todo este rollo, ¿sabes? Esta sensación de ahora o nunca, que creo que muchos tenemos, ha habido un momento de decir, oye, pues vamos a hablar de los regentes cosmológicos. ¿No? Pues, total, o sea, el mundo está tan loco que ¿por qué no? Sí, 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 total, se acaba el mundo y bueno, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si... No sé si te he perdido un poco. Ah, vale, ahí sí te he perdido un momentito. Eh, bueno, que digo eso, ¿no? Al final, durante mucho tiempo yo decía, eh, es una idea de locos, pero al final dices, oye, pues si yo la disfruto, y yo esto me parece que es un ejemplo para cualquiera, ¿no? Si realmente tú la sientes, una idea o cualquier cosa, ponte ahí en el escenario, ¿no? Es un consejo que yo le daría a cualquiera, ¿no? Si eso surge de ti, surge del corazón, merece un lugar, sea cual sea, es decir, merece al menos ser expresado, ¿no? Y al final es que no es importante el público, no público, la aceptación, no aceptación, sino que lo importante es expresar algo que realmente sientes y que eres fiel. Y esto creo que es la base de absolutamente todo, ¿no? Y lo que te comentaba era que, pues, ya empezó y de hecho yo creo que muchos estudiantes de astrología se pueden quizás sentir vinculados con el hecho de empezar a estudiar los planetas y estudiar los signos que les son asociados, ¿no? Los signos que rigen, ¿no? Pues
siempre se sabe que, bueno, pues que está Marte y que Marte es el guerrero, ¿no? Y que Marte es la fuerza. Y eso se asocia con la energía de Aries. Y, bueno, y todo esto, ¿no? Pero, pues, es extraño que, por ejemplo, para Virgo, que además es mi signo, se comparte con Mercurio, ¿no? Hay ciertas situaciones en las que los planetas tienen dos signos, ¿no? Sin embargo, hay otras en las que no. Y esta incoherencia es la que yo, como profesor, ya veo, sigo viendo a los alumnos diciendo, pero ¿esto por qué? ¿No? ¿Por qué en un sitio sí y en otro sitio no? ¿No? Como esta idea ya sonaba como algo raro. Entonces, ese fue el germen, ¿no? Ese fue la semilla para empezar a buscar. Y eso es lo que me llevó primero a Ceres. Ceres como posible planeta regente, que es un planeta enano, pequeñito, fácil de que pase desapercibido, pero que coincide completamente con lo que es Virgo, ¿no? La habilidad de lo servicial, el cuidado, en lo técnico práctico, estas cosas, ¿no? Y empezó desde ahí. Después, como tú has leído en el libro, claro, después de eso empezó a surgir otra cosa. Empezó a surgir otra cosa que yo diría que también es una parte importantísima. A veces parece que yo sea un Virgo maniático que lo que quiere es organizar, que está todo mal, ¿no? Estoy en plan limpieza, ¿no? Pues hay que limpiar este cosmos. Pero luego hay algo como más, diríamos, mágico para mí, que fue al darme cuenta, dije, ah, mira, pues Ceres cuadra mucho en cuanto a mitología, la diosa de la agricultura cuadra mucho como la diosa de Virgo. Pero luego te das cuenta de que el cuerpo estaba en la sexta posición desde el Sol y que luego el propio cuerpo es el cuerpo más pequeño del sistema solar que consideramos planeta. Lo que llamamos planeta es el más pequeño y Virgo es el signo de los detalles, de lo más pequeño, de lo microscópico. Entonces dije, ¿cómo es posible que el cosmos esté hablando tan claramente y no lo estemos escuchando? ¿No? Como que de alguna manera lo que me pareció más interesante de todo esto y que al final a veces incluso digo, pues es que las regencias tampoco son ni tan importantes. Lo importante es leer el lenguaje del cosmos. Lo importante es decir, hay unos cuerpos ahí arriba que están hablando y nos hablan con su forma de ser, con su forma de... Es decir, es como ver un árbol, ¿no? Como ver un árbol que se tuerce y dices, es que está diciéndome que necesita agua o me está diciendo que está yendo hacia la luz. Me está hablando. Y si yo sé por qué un árbol se tuerce, yo puedo descifrar eso. Entonces, al final, el parte del germen de las regencias es empezar a entender que porque hay un tema muy importante también aquí que es el cisma cuerpo-mente, o el cisma de la ciencia, ¿no? Todos vivimos, bueno, la astrología sabemos que viene de la astronomía, o sea, no viene de la astronomía, perdón. La astrología se dividió en astronomía y astrología. Y esto me parece importantísimo porque es algo que sufrimos todos. Es decir, esta separación no es solo que la ciencia se haya dividido de la espiritualidad, que ya es una putada, que ya me parece algo terrible porque en el fondo es que lo físico y lo espiritual es que es lo mismo para mí. Realmente no deberíamos ver diferencia. Entonces, que no veamos la parte científica porque decimos es que esto es todo medidas, para mí es erróneo, porque hay que reinterpretar eso científico. No nos gustan los científicos, a mí tampoco me gusta esta idea de la medida o desde ese lugar, pero se trata de no meternos en su película y más bien reinterpretar eso que nos encontramos, ¿no? Y es más, es que para mí yo creo que esto es el abrazar la materialidad, es como abrazar como lo que necesitamos también terapéuticamente. Nosotros, yo en consultas en carta natal, si nos quedamos en los mitos, si nos quedamos en lo aéreo, en el análisis mental, no sanamos. Muchas veces necesitamos cuerpo. O sea, el mundo nos está pidiendo cuerpo. Y esto yo creo que forma parte de los cambios que son necesarios, no solo en la astrología, sino en la vida, ¿no? El no sanar solo desde aquí, sino desde el cuerpo. Entonces, también el germen de todo esto es el vivir la astrología desde lo corporal,
pero que no es nada nuevo, porque Claudio Ptolomeo ya vivía, ya decía que las regencias tenían que ver con que el Sol es caliente, Saturno es frío. Entonces, en realidad estaba queriendo tener una experiencia corporal con ello, ¿no? Y como último punto, o sea, sería el punto eh, de la incoherencia de las regencias, luego el punto de unión material como materia espiritualizada, la importancia de ver eso. Y después, como último punto, el símbolo del 12, ¿no? La idea de totalidad. Es decir, nos merecemos, ¿no? Como mi frase es, nos merecemos un sistema de 12. Y yo a veces digo, o sea, en realidad es posible que esté equivocado. Yo no digo que mi versión sea tal cual la que tiene que existir y además yo entiendo que podemos estar con los regentes tradicionales y con los regentes oficiales y con los regentes cosmológicos y con los regentes esotéricos y al final es un poco como hacer la carta dracónica, que es la que está basada en los nodos, y la carta sideral, que tiene hasta Ofiuco, si quieres, y la carta normal, la carta oficial, la carta que solemos hacer. Y esos sistemas se mezclan. De hecho, es mucho más complejo hacer una carta dracónica y una carta natal y compararla. El cambio es mucho más brutal que lo que yo traigo de cambiar las regencias. Lo mío al final es mucho más sutil, ¿no? Que es una reconsideración de eso, ¿no? Pero dentro de eso, creo que ya es válido solo por la voluntad o el anhelo que tenemos todos y que veo en la gente de tener un sistema de 12. Lo que es el 12, al final, a un nivel simbólico, en astrología siempre ha sido la totalidad, el recorrido, ¿no? Como para mí es muy importante la secuencia, ¿no? El hecho de que son 12 no porque sí, sino porque son unas etapas. Al final, el zodiaco, cada uno tenemos nuestros signos más ocupados, pero el zodiaco en sí nos habla de un despliegue energético. Me encanta este libro de Dane Rudhyar, que es El latido de la vida, o El pulso de la vida, depende de cómo lo traduzcas, que habla de eso, ¿no? De cómo en realidad el zodiaco... también tengo un amigo astrólogo que se llama Manuel Quiles que dice, en el fondo, en lugar de hacer las cartas astrales, deberíamos sencillamente enseñarle a todo el mundo cómo es el zodiaco y por qué. Porque solo eso te sana, ¿sabes? Solo saber esos 12 pasos te sana. Entonces, por eso te digo que leer la carta teniendo en cuenta que quiero 12 planetas, ya es en sí para mí algo que es que le da validez, aunque esté equivocado. Y al final, pues el regente que es de uno no tenga que ser ese y tenga que ser el otro, me da igual, ¿no? Pero es eso. Perdón, ¿eh? No, estoy... Yo feliz, sí, me parece súper interesante, además que es algo nuevo, ¿no? Tienes mucho valor de hacerlo, pero yo creo que es necesario porque no nos corresponde, ¿no? Si hoy en día tenemos el título de astrólogos, pues hagamos algo por amor a la astrología. Exacto, Y es total, un total. aporte. Y no se trata de tener la razón o de perderle el miedo a probar nuevas cosas o a experimentar. Finalmente la astrología también es muy uraniana, ¿no? Mm, Experimentemos a ver qué sale, probemos algo diferente, salgámonos del molde y avancemos. Bueno, total. empecemos de lo pequeño a lo grande, Andrés. Yo Vale. sé que eres fan de los asteroides porque clase siempre lo recalcabas, es tu especialidad, de hecho te gusta bastante. Y con los arquetipos de los asteroides tendemos a remitirnos a las diosas. Las diosas en mitología tienen algo y es que son fértiles, se asocian a la fertilidad. También una parte, por lo tanto, del cuidado de la tierra y por lo mismo a una parte oscura, inconsciente, que está Mm, como subterránea, ¿no? mm. Me gustaría puntualmente preguntarte por la regencia cosmológica de Ceres, de Vesta, o bueno, o Hestia, y de Palas, o Atenea. Vale, vale, vale. A ver, claro, es lo que te comentaba que para mí, al final el sistema solar es como si fuese un arco iris, como un espectro de luz, que las energías van transformándose de un sitio a otro, entonces todo es como que vas viendo esas degradaciones, esos matices,
¿no? Y entonces, cuando me preguntas sobre los asteroides, yo lo que pienso es, vale, ¿en qué momento del camino están los asteroides? ¿Sabes? Como, ¿en qué momento de la evolución humana que representa el camino del sistema solar están los asteroides? Y están entre Virgo y Libra, para mí. Es decir, Virgo es esa frontera de asteroides que deja a los planetas personales dentro, ¿vale? Entonces tus planetas personales, los planetas personales de tu carta astral son siempre, para quien no lo sepa, Marte, Venus, Luna, el Sol, etcétera. Más allá del cinturón de asteroides tienes a los planetas sociales y los colectivos, es decir, Júpiter, Saturno y luego ya los transpersonales. Entonces, esa frontera en la que están los asteroides y Ceres. Entonces, esa frontera en el zodiaco y también en las cartas natales sería también la frontera entre la casa 6 y la 7, ¿vale? Que ahí es ese momento de pasar de Virgo a Libra y ese momento de pasar de... O sea, Virgo es el que está autocontenido como una máquina y que se va modelando y que se va perfeccionando para salir ahí fuera. Pero la salida ahí fuera ya es Libra, que es salir a la pareja, al contrato, ¿no? Es la Virgen, Virgo, que se casa, Libra, pues Libra representa las relaciones, ¿no? Entonces, y las asteroides, que yo casi lo digo ya directamente en femenino, las asteroides, son las diosas que te entrenan para salir ahí fuera. Como unos montones de entrenadoras que lo que hacen es acabar de perfilarte para que estés listo. Pero es ese punto en el que ya se empieza a agotar el perfeccionarte para empezar a tener que relacionarte. ¿Vale? Pero cada una de ellas también representa una cosa distinta, ¿no? Como dices, Ceres, bueno, para mí es la que más tiene que ver con Virgo en sí mismo. Bueno, he hablado en algunos vídeos, que eso si lo quieren encontrar de Ceres van a encontrar una barbaridad, pero lo que has comentado es una cosa muy interesante, que en Grecia era una diosa tónica, que se dice tónica, que es con C-H-T-O-N, bueno, que al final es como decir una diosa oscura. Es decir, es una diosa de la tierra que incluso se dice que era anterior a realmente la mitología griega. Es como viene de algo que nos habla de la gestión de la tierra, ¿no? Y lo que hace Ceres, su mito más importante es el de la pérdida de su hija, pero que al final solo es una representación del sembrar en la tierra la vida de una semilla, ¿no? Dejarla enterrada, ¿no? Que podría morir, no podría no funcionar, y esperar a que pase a la primavera y empiece a florecer de nuevo. Entonces, la energía de Ceres tiene que ver con esta siembra, con esta voluntad de prepararse para el invierno y tener esos proyectos. Entonces, tiene que ver con ese también adaptarse a los ciclos de la naturaleza. Se podría decir que es la diosa del calendario, porque también representa las estaciones. A través del mito de Ceres nace eso. Y entonces Ceres es para mí la que más tiene que ver con Virgo por eso. Después también hay otras asociaciones. La hoz, ¿sabéis? La hoz y el martillo de comunismo, del proletariado, del trabajo, ¿no? Representa el trabajo. Pues Virgo tiene que ver con el trabajo, ¿no? La diosa de la agricultura es uno de los principales, bueno, es uno de los primeros trabajos del mundo, ¿no? El cultivar esto, ¿no? Y también tiene que ver con como la energía que nos lleva a lo social. eh, sí, alguien me está comentando aquí que es una hija de Cronos, sí, es una de las hijas de Cronos. Y de Saturno, que se la come, de hecho, y se la vomita, ¿no? Eso también. Te perdí un momento. ¿Me perdiste? Sí, y te veo ahí un poco rara. Bueno, Ya, creo que volviste. estamos. Vale. El caso es que es eso, Ceres en tu carta natal, para hablar más de la función psicológica, nos estaría hablando de eso, ¿no? De que donde tengáis a Ceres, vais a ser como alguien que siembra, ¿no? Donde esté en tu carta astral Ceres, lo que estarás haciendo es
sembrar, reparar. Hay un tema casi como ecológico donde está Ceres, pero ecológico entendido de forma amplia. Me refiero a que si estuviese en una casa que tuviese que ver con la naturaleza, a lo mejor sí que se fijaría en reparar el entorno del hábitat natural. O si estuviese en Tauro, en Virgo, en Capricornio quizás. Pero si lo tienes en la casa de la comunicación o de los estudios como la casa 3, pues a lo mejor Ceres tiene que ver con cómo pasarles mejores apuntes a tus colegas de clase. Es decir, sería como una faceta que mejora el entorno y crea, distribuye para que haya más. Porque una de las cosas que también tiene Ceres, esto desde antiguo, es que se la considera la nutridora de la sociedad. Porque claro, es como, ¿para qué es la agricultura? Para que haya trigo para todo el mundo. O sea, al final, antes de ciudades, antes de países, ¿qué fuimos? Pues pueblos que compartían comida, básicamente. Vamos a organizarnos, tener un campo y hacer pan. Y por eso nos unimos. Entonces, Ceres representa en cierta manera eso, ¿no? La, la logística para distribuir y que todo el mundo tenga abundancia, ¿no? En ese sentido, es muy de tierra, ¿no? Es muy de tierra. Ahí, vale. También tiene sus contrapartidas negativas. Ceres puede ser maniática, puede ser detallista, puntillosa, todo lo que tiene Virgo también. Y también representa la salud, ¿no? El tema que yo soy Virgo, pero lo reconozco, ¿no? El tema puntilloso, crítico o ver un detalle demasiado grande, estas cosas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Andrés, ¿por qué Ceres regente de Virgo y por qué no de Tauro, por ejemplo? Sí, muy bien, muy bien. Esta idea me la han traído varias veces porque para mí Tauro es silvestre. Es decir, para mí Tauro sería más una Artemisa. ¿Sabes? Artemisa Diana, la diosa que es la que defiende a los animales tal y como son, ¿no? Como no los toques, la naturaleza tal y como es, ¿no? Que hay una cosa en Tauro que es mantenerlo intacto. De hecho, dentro del mito de Ceres, Tauro para mí sería Perséfone antes de ser transformada. Es decir, Perséfone como la diosa de unas flores que aún no ha sido transformada por Plutón, ¿no? Porque Plutón la rapta y la convierte en la diosa del inframundo, pero antes es una doncella ingenua. Entonces Tauro tiene este punto más ingenuo, que ojo, que también Tauro tiene como su inteligencia, digamos que para mí, a nivel para mí todos los signos de tierra son inteligentes. Eso para empezar, que no es porque yo sea de tierra ni nada. Pero creo que a nivel simbólico la tierra es análisis. La tierra es orden, sea cual sea. Pero digamos que Tauro para mí es esa inteligencia del cuerpo que funciona sola. ¿Sabes? Cuando te tuerces una pierna y tu cuerpo sobrecompensa, ¿sabes? A lo mejor te apoyas más en la cadera. Esa sobrecompensación, eso es Tauro. Lo que ocurre de una manera para hacerte sentir cómodo y sin tener que pensar mucho en el asunto. ¿Sabes? Pues voy a buscar la forma más fácil de llegar al beneficio. Eso es Tauro. De una manera muy rápida. Es inteligencia sencilla. Sin embargo, Virgo es más elaborado. Virgo es, voy a entender la cuadrícula y dentro de esa cuadrícula voy a forzar un poco más las cosas para que den mayor resultados. Es decir, llegamos a una mayor productividad. Ese es el asunto. Y por eso para mí Ceres, de hecho, incluso el propio el propio símbolo es una hoz, ¿no? Que me está hablando más de trabajo, que Tauro no estaría vinculado con eso. Entonces, el Tauro sería mucho más lo que surja, ¿no? De acuerdo. Vale. Y si habláramos, por ejemplo, de Palas Atenea, la misma Atenea, sabemos que nació mitológicamente de un dolor de cabeza de Ceres, pero que además tiene como características
la agudeza mental, la estrategia, la dedicación y sobre todo esa virginidad, ¿no? Que es muy propia también de Virgo. Atenea, si la ves, bueno, guardiana de ciudades, pero también muy estratega, asesora, además, de todo lo masculino. Sí, 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 Y, total. bueno, muy poderosa. ¿Por qué no Atenea? ¿Por qué no Palas? Perdóname, ¿por qué no Palas regente de Virgo? Y, a ver, claro, es que el asunto es que yo a todos los asteroides los considero en cierta manera virginianos. Es decir, sí que los considero. Para mí, toda esa zona es virginiana. Solo que con algunos tintes, los asteroides con algunos tintes de Libra o de Leo. Es decir, están como un poco en esa transición, ¿no? En esa transición. Pero sí, también serían, de hecho, también explicar que la virginidad de Virgo no hay que tomársela literal, como comprendemos ahora la virginidad, sino que esto lo explica muy bien mi compañera astradélica, Daniela Nájera, tiene un vídeo que lo explico muy bien, que es como hay una cosa de la mitología que las vírgenes son seres, son mujeres que no necesitan marido, es decir, que son autocontenidas. Por eso también el tema de la mujer trabajadora podría estar en Ceres, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo, es una mujer, tal. Y la virginidad representa eso, el hecho de que no necesito esas relaciones y que estoy siendo suficiente para mí misma. Entonces, claro, eso es al mismo tiempo uno de los mayores logros de Virgo, pero también uno de sus defectos, porque a veces no se entrega y también la relación tiene sus tesoros y buenos, ¿no? Y eso puede costar también a la energía Virgo. Pero sí, el hecho de que sean vírgenes, que además es que es muy, muy, muy el mecanismo virginiano, porque lo virginiano también es como un funcionario que se quiere dar a los demás, pero que tampoco es entregado en plan cálido, emocional. Hay una cosa como de me voy a mi cueva a mejorarme, a entrenarme, y cuando me necesitéis iré y lucharé y ayudo con la estrategia, lo que queráis, pero mientras tanto me voy perfeccionando. No me pidáis que esté entregado a nivel emocional. Entonces, la virginidad representa eso, esa distancia desde ese sentido. Y cada una, pues eso, Palas ayuda en la estrategia. Vesta y las vestales están vinculadas con el fuego de Roma. Las vestales eran un grupo de mujeres que mantenían su virginidad y que tomaban decisiones políticas en Roma y sobre todo hacían algo muy simbólico que era mantener el fuego del templo romano. Pero tenían la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Eran consideradas eh, eso, como ciudadanas como de alto nivel, ¿no? Eh, Vesta en sí tiene que ver, a nivel más psicológico, tiene que ver con la focalización. Tienen esta cosa que también es muy Virgo, del quitarse las distracciones y ponerse en blanco tipo monja de clausura, ¿no? Pues paso de todo, me dedico al fuego y ya está. Entonces es un poco, yo hablo muchas veces con Vesta de el estudio. Me voy a encerrar en mi estudio a hacer algún proyecto. También es como la gestación de un proyecto. Entonces, Claro, como la sabiduría interior también, ¿no? también. Es eso el refugio que finalmente en ese silencio puedes encontrar mucha calma. De hecho, algo que se debe estar por ti, creo, no recuerdo por quién, pero era cómo apaciguaba las pasiones de los dioses. Sí, Dentro de esa calma, dentro de ese orden interno también. Entonces, pues claro, también podría ser un regente de Virgo, pero con lo que dices, pues tiene sentido. claro, porque además era la diosa del hogar, pero el hogar era entendido también como la casa de la ciudad, ¿no? Como entendido como lo que genera un orden donde nos podemos sentir cobijados. Por eso también se solía invocar a Hestia al principio de todos los sacrificios o de los rituales, porque era la que sencillamente era la dueña de cualquier cosa que fuese un refugio, un templo, un lo que fuese, ¿no? Entonces era muy importante. Y claro, como la diosa de las tareas del hogar, ahí también conecta un montón, evidentemente, con Virgo, ¿no? Desde ese lugar. Pero mira, yo a Vesta la veo muy mezcla con Leo por el fuego. Porque es bueno, vale, pero dentro hay un fuego.
claro, y a nivel psicológico, Vesta lo que nos ayuda Te volví a... de desarrollar un proyecto. Como, te perdiste? Pues eso, donde está Vesta Sí, en la carta natal, es un lugar donde me encierro para gestar algo. Donde quiero gestar algo que es que me va a dar ese brillo leonino. Entonces, yo la veo como bastante accesorio incluso del sol, ¿no? Como un hacedor de un proyecto. súper. Bueno, Andrés, hablando de, bueno, de Venus, de la regencia cosmológica de Venus, sé que la asocias a Géminis. Sin embargo, autores como Liz Green, autoras, hablan de cómo la regencia de Venus, al ser de Tauro y de Libra, podría ser también el alter ego de la Tierra, ¿no? O sea, Venus podría ser alter ego y en ese sentido la Tierra para mí, esto si no lo dijo Liz Venus, esto lo digo yo, en ese sentido para mí, yo digo, bueno, pues sí, si es el alter ego, si Venus es el alter ego de la Tierra, cuadrarían los regentes, Venus quedaría como regente único de Libra y la Tierra pasaría a ser el regente de Tauro. ¿Cómo lo veo yo? Antes de que me digas. Yo siento que la Tierra es muy taurina. O sea, es una belleza natural, el peso, la gravedad, el disfrute, la riqueza, los recursos que tenemos en este planeta azul, ¿no? La experiencia acá es demasiado real y demasiado placentera. O sea, sí, creo que encarnamos acá para disfrutar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Y bueno, eso. Sí, yo entiendo esto. Mira, Linky Fava acaba de preguntar Lilith. ¿Ves? Lilith, yo la tengo en cierta manera vinculada a la energía taurina y escorpiana. Bueno, realmente Lilith sería escorpiana, pero sí que es verdad que hay algo taurino, y lo digo porque se explica mucho a Tauro dentro de Lilith como lo anti-Tauro, ¿no? Como Lilith es la luna negra que se aleja de la Tierra, ¿no? Como Lilith es ese punto donde la luna se quiere escapar, como que no quiere ser la mujer al uso, ¿no? Entonces se escapa de Tauro. Entonces, en ese sentido, lo entiendo, ¿no? Y como este punto de pertenencia, claro. Pero yo creo que hace mucho daño un nombre muy equivocado. La Tierra debería llamarse agua. Esto para empezar, ¿no? La Tierra debería llamarse el agua. No de hecho lo has dicho, el planeta azul. ¿No? Entonces, realmente este planeta es el planeta azul porque es el que más océanos tiene, al menos de los que conozcamos. Es decir, el agua líquida es un tesoro poco común. Puede haber hielo, puede haber vapor, puede haber de todo, pero lo que realmente incluso nosotros somos seres de agua. Es que no tenemos esa impresión porque nos secamos, pero fíjate que la vida es fluidos en todos los sentidos. En cuanto te secas, mueres. La vejez, al final, la forma más sencilla de decir que mueres es que te secas, te deshidratas, hasta tal punto que ya no puedes tener fluidos, ¿no? Entonces, y los niños son todo, ¿no? Esponjositos, ¿no? Y vienen del líquido amniótico que es un agua, ¿no? Entonces, y aparte, la madre tierra, realmente salimos todos del océano. Salimos todos, los seres vivos salimos del océano. Y también el asunto es que para mí es inseparable de la luna. La luna es su hija o su madre, o bueno, depende de cómo lo mires, podría ser madre luna, hija luna, ¿no? Pero el tema es que tienen una relación justamente en el que las mareas es todos los océanos de la Tierra queriendo ir a abrazar a su hija, ¿no? Entonces, para mí es muy claro, ¿no? Que somos más agua, incluso muchas veces a nivel más, incluso espiritual, digo, yo creo, esto es una teoría un poco más loca, pero bueno, pero creo que tiene mucho sentido. ¿Para qué estamos los seres humanos aquí? Entre otras cosas, estamos para sentir, ¿no? Porque somos agua que siente. El agua se ha demostrado, bueno, en los experimentos de Matsuro Emoto, que cambia, ¿no? Que si tú a un vaso de agua le pones un rezo, las moléculas se organizan. Somos todo el rato
reacción a emociones. Y eso es por el agua que contenemos dentro, literalmente. O sea, los experimentos de Matsumoto no te están diciendo que el agua, no te están diciendo algo sutil, ¿no? Es que la estructura del agua, literalmente, ahí es donde digo que lo físico y lo espiritual están conectados. Entonces, para mí, el agua y nuestro planeta, vamos, es que total. Que luego lo que traías de, claro, justamente Venus es un planeta que es como la Tierra, pero frenético, que no ha llegado a calmarse. Lo que le pasa un poco a Venus es que tiene todo lo que podría dar el ser hogar de vida, pero está como en un microondas. Está como... Está con muchísimo calor que hace que solo sean gases muy, muy frenéticos y muy volátiles, ¿no? Para mí ese hermano es el hermano gemelo de la Tierra, por eso veo más bien a Venus. Y luego también hay otra cosa más de la secuencia. O sea, para mí, los primeros 4 planetas representan la encarnación. Tienes el Sol, que es el alma, despojada de cuerpo, luego Mercurio, que es pura tierra, es como si fuese una roca, y es como que le pones la capa de roca, que ahí estaría Tauro para mí, en Mercurio, que ya sé que es raro, pero es lo que decía antes, que para mí Tauro es la inteligencia natural de los sentidos, de esto me huele bien, me huele mal, ¿no? Cuando decimos esto, ¿no? De las cosas me huelen que van a ir bien o que van a ir mal, es porque los sentidos son la base de nuestra inteligencia. Y después Venus sería Géminis, porque es puro gas, y después el agua, ¿no? Entonces, es desde ahí. Eh, Sí, a mí me parece muy interesante porque cogiste además la agrupación de elementos, o sea, tampoco fue de la nada, tampoco fue acomodarlos. A mí me parece súper interesante por lo mismo. Mercurio, la inteligencia además del sentido común, la practicidad. Si vas a estar desenvolviéndote con un entorno, pues vas a ir adquiriendo inteligencia y Mercurio finalmente habla de lo palpable, ¿no? claro, claro, claro. Y además es que tampoco es tan raro, o sea, realmente si ahora crees en la regencia de Virgo, Mercurio también rige el cuerpo, en muchos sentidos. O sea, no estoy diciendo algo tan descabellado porque es eso. Y bueno, en base a algo que preguntaban por ahí, de cómo mantenemos esto, cómo lo aplico en cartas astrales, es lo que comentaba antes de que al final hay muchos sistemas en la astrología, ¿no? Hay personas que no utilizan a los planetas transpersonales como regentes de signo. Hay personas que aún utilizan a Marte como regente de Escorpio. O que utilizan a Marte y a Plutón. Pues esto es lo mismo al final. Es como que es otra mirada respecto a las regencias que nos da, al final, nos invita a reflexionar. Esto es una invitación a reflexionar en qué rol tienen los planetas, ¿no? Y que podríamos tener otra mirada. Sí, y yo para nada elimino el pasado, sino que más bien para mí me apoyo. Es decir, en lugar de pensar Mercurio ya no es el intelecto y ahora es de Tauro y es solo el cuerpo, no, es que el cuerpo es la inteligencia. O sea, para mí sigue siendo Mercurio igual, pero con Tauro, ¿no? O por ejemplo, Venus es de Géminis en los regentes cosmológicos. No es que Venus deje de ser las relaciones, es que las relaciones también son una forma de aprender. De hecho, tú cuando tienes un profesor, como un Géminis es el estudiante, ¿no? Pues en realidad tiene relaciones con el profesor que le enseña. O cuando comunicas, la idea de comunicar, yo cuando estoy comunicando con un lenguaje, estoy pensando en ti para que me recibas. Es decir, hay una cosa que es Géminis, ¿no? Perdón, y que es Venus, ¿no? De la voluntad de conectar. Entonces no deja de ser lo El mismo. valor de los vínculos, el valor inicial. Fíjate que por sistema de casas, Géminis es la casa 3. Cuando tú lo dijiste, yo me sentí muy halagada más porque dije, ay, sí, yo tengo Venus en Géminis. Me sonaba mucho que fuera el regente de ellos. Pues sí, ¿por qué no? Pero realmente es la voluntad de ver
la importancia del otro a través del primer vínculo, que es la casa 3, que es la casa de Géminis. Entonces Claro, es ahí qué tiene el otro para decir, cómo me puede colaborar el otro, cuáles son esos primeros nexos que puedo establecer con mi entorno más cercano. El ojo a la belleza, ¿sabes? O sea, como claro. poseedora de Venus en Géminis, uno tiene habilidad para desarrollarse con el entorno inmediato. Y eso, a ver, es algo que se desarrolla con Venus en esa posición, pero ¿por qué no? Puede ser muy natural de una propia regencia cosmológica de Venus. Claro, claro, claro. Sí, y en realidad luego también habría como cosas como la comunicación, para mí es un poco de Mercurio en Tauro, porque Mercurio en Tauro es quien dice esto es azul, esto es verde, y luego la voluntad de querer decírtelo a ti ya pasaría a Venus, porque ahí lo que quiero es compartírtelo, Sí. ¿vale? Sería desde ese lugar. Mm. Sí, además, bueno, estamos con un culto a la velocidad, ¿no? Pero la verdadera inteligencia también es tomarse el tiempo, procesar, masticar, claro, cada quien a su ritmo, pero Tauro finalmente tiene un ritmo bien procesado. Total, total, total. Claro, y para mí Tauro es la inteligencia más básica. Es como, no pierde, al mismo tiempo no pierde tiempo. Es como, yo siempre digo que Géminis puede ser más lento que Tauro. Porque si Géminis sale a pasear, igual se encuentra con este y se pone a charlar, se despista por aquí, se quiere comprar algo de repente, como que la dispersión es mucho menos eficiente. Tauro es como dice, bueno, ya que me he levantado, voy a ir de la forma más fácil al lugar donde encontraré lo mío y luego me vuelvo a sentar. ¿Vale? Será así el pensamiento. Entonces, realmente, hasta es más rápido, Tauro, si nos lo planteamos desde ese lugar. Que normalmente no se querrá levantar, ¿vale? Pero cuando se levanta será mucho más eficiente. Sí. Bueno, Andrés, sobre Vulcano. Una vez te pregunté, creo que en comentarios, algo de qué opinas de Vulcano como regente de Virgo. Fíjate que yo tengo un libro muy viejo, muy, muy viejo, de Linda Goodman, y ella dice en la página 273, es importante que hablemos aquí del todavía invisible planeta Vulcano, el verdadero regente de Virgo, ya que se dice que su descubrimiento es inminente. Este libro es de 1977, o sea, es viejísimo, es obviamente una autora, pues, que, digamos, de concepto de astrología psicológica como la conocemos hoy en día, pues no, pero pone esa semilla y a mí me gustaría preguntarte eso, ¿por qué no Vulcano dentro de todos como regente de Virgo? Claro, bueno, primero está interesante esto que traes porque, para empezar, como que esta búsqueda es natural, ¿no? Como que mucha gente ha estado buscando al regente de Virgo, ¿no? Como hay gente que le parece que es más Quirón, por ejemplo, que quizá hablaremos más adelante. Uh -huh. Pero siempre ha habido una búsqueda de regentes, lo digo para no sentirme solo. Esto es normal. Es Sí. normal. Pero por otro lado, también hay una cosa de eso, Vulcano. Vulcano, a ver, en la práctica, o sea, en la teoría, perdón, en la teoría me encanta. Como, por supuesto, cuadra perfectamente porque, de hecho, Ceres por la agricultura, pero Vulcano es herrero. O Hefesto, que tiene una forja y que va creando como un artesano herramientas para los otros dioses, creo que le hace el casco a Hermes y otras cosas. Por supuesto, tiene esta cosa como de sirviente útil, pero al mismo tiempo dios. La fragua, todo. La fragua igual sería un poquito más de fuego, ¿no? Pero sí que podría cuadrar perfectamente con Virgo. El problema, ahí sí que me remito a la ciencia, ¿no? El problema es que ahí no se ha encontrado Vulcano. Es tan sencillo como eso. Al final, por eso yo creo que renunciar a la ciencia completamente no tiene sentido cuando es que al final los astrólogos tenemos que poner en un lugar el planeta. No me lo voy a inventar dónde está. Es decir, está Vale. en el sitio. Entonces, el asunto con Vulcano me encanta, pero es que lo han descartado, como que ya no tenía que ser un planeta que estuviese muy cerca del Sol. Y ya han dado vueltas al Sol y no lo han encontrado, ¿no? Entonces, Bueno, no sabemos, ¿no? Según qué ciencia y según qué pase mañana. Yo no sé por qué a mí me genera, eso lo leí hace muchos años y yo decía Vulcano, Vulcano, pero no existe. De pronto es que no nos lo muestran o no lo hemos visto. o no lo muestran o no lo mismo, podría ser, pero ahí yo me remito a la importancia también de la secuencia. Si yo creo tanto en este modelo, en parte,
y me creo los artículos de la NASA, es porque sin ellos ser astrólogos ni nada, sin ellos tener ningún tipo de voluntad de coincidir, esa secuencia de los elementos me parece maravillosa y se cumple. Ujú. Entonces, claro, eso a mí me maravilla, ¿no? En De ese... esta parte. Dime. Muchos astrólogos creen que en pocos años más Vulcano, el planeta del trueno, que me parece rarísimo porque pues trueno lo asociaríamos más a Urano, se hará visible a través de los telescopios. Podría ser, pero pues acá ya Urano estaba regente. Poco antes o poco después de que Vulcano se acerque a la Tierra lo suficiente para hacerse visible. No sé. Te Esto, dejo ahí como la duda. bueno, es decir, si se encuentra, pues ya lo miraremos. Ya lo Sí, momento. solo te comento. Bueno, pasando entonces ahora, Andrés, a los cambios que vienen para la astrología, a mí esto me parece, te digo, es una semilla y de verdad admiro el valor que tienes, la iniciativa. Eh, Volviendo a la parte práctica, o sea, hoy en día, con lo que tienes, con lo que, ¿qué consejos, digamos, qué tips darías para mirar, considerar en un estudio de carta Vale, pero de con los los regentes cosmológicos, cosmológicos? vale, o sea, O sea, síntesis, digamos, como cerrando este capítulo de asteroides, ¿cómo los utilizarías y a modo práctico? vale. Pero con los regentes cosmológicos también, ¿te refieres? Vale. Em, bueno, al final no tiene mucha diferencia con una carta, con una lectura de una carta como sea, ¿no? Pero, claro, entiendo, ahí a lo mejor podemos observar con lo que se puede encontrar a alguien que esté estudiando astrología. Yo entiendo perfectamente que alguien que está estudiando astrología vaya con los regentes tradicionales y yo en primero doy los regentes tradicionales y en segundo también los mantengo. Eso lo saben mis alumnos, que algunos están aquí. Ana, la he visto por aquí. Que eso yo lo mantengo. El tema es, pues quizá ir preguntándose, ¿no? Y ser yo lo que he llegado al final es el ser capaz de hacer dos tipos de interpretaciones, igual que, como digo, igual que también se hace con diferentes tipos de cartas, ¿no? Entonces, a nivel de tips, pues primero trabajar a lo mejor con aquello que ya de por sí es parecido. O sea, para mí, Venus sigue siendo el planeta de las relaciones y cuando alguien me pregunta sobre las relaciones, pues, aunque sea Venus para mí de Géminis, para mí Géminis es ese primer hallazgo de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, entonces voy a utilizar y voy a hablar de su Venus de la misma manera, ¿no? Eh, para, para, eh, para Mercurio también hablaré de su inteligencia. Lo único que, que cambia y que es más el juego divertido, podríamos decir, es que prueben sobre todo con las casas. O sea, cuando vemos, por ejemplo, tu ascendente, pues tu ascendente puede ser Capricornio, ¿no? Pues el ascendente Capricornio nos llevaría, por un lado, a Saturno en los regentes tradicionales y, bueno, interpreta eso a ver qué significa. Porque para explicarlo para quien no sepa, si tu ascendente es Capricornio, significa que tienes un camino en el que vas a tener que ir poco a poco aprendiendo, aunque no te guste, a responsabilizarte, a cargar o sostener las cosas, a estructurar, pero la manera en la que estructuras o aquellas experiencias que te van a ayudar eso, a madurar eso o a estructurar serán las de tu Saturno. O sea que si luego tienes a Saturno en Géminis, esto según los regentes tradicionales, pues entonces son eh, pues maduraciones vinculadas con estudiar, por ejemplo, con los estudios, o con el intelecto, con aprender más, ¿vale? Pero, pero con los regentes cosmológicos te irías a tu Neptuno y Vale. estaríamos en una mirada distinta en la que Neptuno habla más de cosas que también tienen que ver con Capricornio, tipo la culpabilidad, el cargarse con los otros, pero a un nivel mucho más transpersonal, como de hacer de chivo expiatorio de los demás, ser buenazo, ¿no? Es desde ese lugar que también hay un sacrificio. Y entonces el Neptuno, en este caso, sobre todo por casa, pues imagínate, pues tienes el Neptuno en casa 2 pues eso quiere decir que tu dinero enseguida lo pones al servicio de los demás, porque te cargas con sus problemas, ¿no? Entonces, lo divertido, que puede acabar siendo hasta divertido como un juego, es como,
Bueno, mírate, si tu ascendente y tu forma de cargar por Capricornio te lleva al intelecto o te lleva a este ser generoso a nivel de dinero, ¿no? Por ejemplo, este es un juego que se puede ir haciendo, ¿no? Y luego respecto a los asteroides o a Quirón, Ujú. eh, yo suelo, para quien está empezando, desde luego, primero sin ellos. Es verdad que hay que tener en cuenta que hay niveles. Entonces, menos Ceres, a Ceres siempre lo pongo al mismo nivel que a los demás planetas. Pero si vamos a añadir a los asteroides, lo añadiría después de haber analizado bien tu carta. O sea, para mí son catalizadoras, son entrenadoras, pero de hecho hay una táctica en la que también es muy práctica para interpretar, que es ir asociándola a otros planetas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si Venus tiene que ver con las relaciones, pues Juno tiene que ver con el compromiso y se ha oído algo, ¿todo bien? Mi perro. Ah, vale, Perdón. no pasa nada. Y se complementa, ¿no? Entonces es como, vale, analizo a Venus por cómo son las relaciones de esta persona y luego veo a su Juno para ver cómo además las aplica o las materializa más claramente. Vale. A Marte la relaciono con Palas, Se me a ocurre a ver, mí un caso con Ceres puntual. Yo tengo a Ceres conjunto a Marte en Aries, en 12. ¿Cómo lo interpretarías, por ejemplo, siendo regente de Virgo? vale. Y soy Bueno, ascendente a Aries. O sea, ¿sabes? Perdón por hacerte lo más complejo, pero ¿cómo sería ese caso? vale. Bueno, habría que analizar bien, bueno, la casa 12 también es compleja, ¿no? Pero la casa 12 como una entrega, es decir, habría diferentes entradas en esa casa 12, ¿no? Desde que todo eso es inconsciente para ti, ¿no? Tipo el Marte y el impulso sexual Ujú. el orgullo y la voluntad de conquistar, ¿no? Que para mí, aunque Marte para mí sea leonino, implica eso. Que bueno, en tu caso es tu regente de tu De mi sol, sol. con lo cual es bastante más interesante. Sí. Y yo creo que a ti te cuadra, ¿no? No sé si a ti te cuadra tu... Ya te digo que he identificado. Ujú. No, porque a ver, si tú eres Leo en casa 4, ¿no? ¿Verdad? Luego ese Leo está relacionado con tu casa 12. Y para, por ejemplo, lo que te dedicas, bueno, es que a ver, el Reiki, esto es el Reiki en ti. O sea, bueno, esto es porque te conozco. Esto es Sí, sí, porque te sí, conozco. pero Pero para mí es eso, ¿no? Como que eh, el sol en Leo de Paula, pues es su manera de brillar, su talento. Y entonces su regente nos estaría diciendo dónde lo dirige. Y en la casa 12 es una casa de canal, de ser canal de otros. Y además, si tienes a Marte en casa 12, es como que quieres encender el fuego de los otros. O sea, al final la casa 12 es una casa de entrega. Entonces, en lugar de ser fuerte para ti, muchas veces eres fuerte para los demás, ¿no? En cuanto a Marte en la casa 12. Y con Ceres, como Ceres tiene que ver con la salud física, con el mejorar y distribuir mejor los recursos, tiene sentido que haya una, un volcar, ser un canal para mejorar la salud, ¿no? Ser un canal de fuerza que pone esa fuerza ariana en los demás y los activa, ¿no? Es como que le llevas la llama a los otros a través del Reiki o a través de la astrología. Tú como astróloga, pues también es eso, es como que activas a los demás, les haces activarse. Luego también me hace mucha gracia porque, claro, Ceres eh, como diosa de Virgo también tiene que ver con las mascotas. Tú haces Reiki a a mascotas, ¿no? mascotas, a perritos. A perritos, bueno, es que es tal cual. Para mí es tal cual. Para mí es como que hay una, no sé cómo lo ves tú, esta interpretación, ¿no? Sí, Eh, a mí me cuadra mucho y bueno, o sea, no lo descarto. Lo que pasa es que también cuando decías Marte, por ejemplo, como regente de Leo, y si es así, es Marte regente de sí, Leo, sí, 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 sí. yo lo veo, a ver, soy Sol en Leo, aclaración para quienes no me conocen, soy Sol en Leo y tengo Marte en Aries. Entonces esos dos arquetipos los tengo muy puros. Cuando Andrés propone esta nueva regencia cosmológica, a mí me suena interesante porque me puedo identificar con las dos partes. Ahora, cuando tú hablas de la lucha de Leo, que te he oído en varias entrevistas y demás, cuando yo me miro, yo digo, bueno, pero es que hay algo muy profundo en mí de sentido de dignidad. Y no Mm, lo veo por el lado de Aries. Es verdad que yo la rabia la saco y sale de mí y se fue.
que podría ser también por mi sol en Leo, o sea, sale, se exterioriza y se va. Y ahí me confundo un poco, ¿no? Pero hay algo del concepto de dignidad Mm, que es distinto a lo que yo entendería como la energía muy propia de Aries. Y como tengo ascendente Aries, digamos que también lo he mm, podido aprender a identificar, ¿no? mm, El Aries es más, bueno, hay que ir, pues se va. sí. El Leo de pronto no, espérame, estoy bien vestida, los pantalones, tengo que ser digno incluso hasta en la derrota. Ese tipo de dignidad no lo veo muy arquetípico de Aries y por lo tanto ahí me cuesta. Aún así, Mm, lo que te digo, no me parece extraño y mm. sería divertido también de analizar con más cartas. Claro, claro, claro. Sí, tengo pensado a lo mejor compartir análisis de cartas, ¿no? Y ver las dos opciones y que me vean, Podrías analizar la mía sin problema. ¿no? Y hacer como, vale, ¿dónde nos lleva por aquí, dónde nos lleva por allá, Uh ¿no? -huh. Porque eso es interesante, ¿no? El ver, y que al final es una reflexión, como digo, ¿no? Yo también a veces lo explico como, bueno, también a lo mejor son dos tipos de conciencia. Es la conciencia de un mundo en el que no existían los planetas enanos ni seres, y luego la conciencia en la que eso sí que existe. Es decir, para mí, el asunto es que ahora con un nuevo contexto, Júpiter, que por ejemplo era casi lo más transpersonal que había, era el penúltimo planeta. Claro, ahora, cuando tienes 10 planetas después, Júpiter se queda como mucho más mundano. Como que para mí, dentro de ese, que se tiene que reubicar. Entonces, claro, para mí son dos tipos de épocas, pero claro, en realidad vivimos con vivencias de unas o a otras. Entonces, esto de la novedad, a mí o sea, realmente a lo mejor analizo tu carta desde lo tradicional y tiene sentido para algunas vivencias de tu vida y para otras no, porque ya se está actualizando la conciencia, ¿no? Como que sería posible esas dos cosas. Y respecto a la dignidad, claro, pero lo que no ves es que Marte sea digno, ¿no? Que Marte esté buscando esa dignidad. No le importa tanto, o sea, el Marte guerrero de Aries es mucho más directo y poco le importa lo que digan. A la parte leonina le importa mucho más, ¿sabes? Un Marte puede salir sin pantalones a actuar, un Claro, Marte en Aries puro, pero un Marte en Leo de pronto necesita más esa dignidad, ese claro. sentido de lucha, el orgullo, la dignidad que es tan propia de Leo. Claro, pero claro, la dignidad para mí se juega mucho en el mundo de la interacción, ¿no? Es decir, Okay. surge ese orgullo gracias a que choco con otros, ¿no? Mientras eso, a Aries no le importa nada, como dice Ceci perfectamente. Claro, ¿al Sol le importa algo? Pensemos en el Sol. El Sol sería una parte de ti que tú analizarías una carta diciendo que donde tienes el Sol va a haber una reacción de tipo defender mi dignidad. No lo sé, ¿eh? Es una pregunta, ¿eh? Analizaría una carta en donde ubicara el sol y dijera que no hay, que ahí no hay ¿Cómo definiríamos la función del Sol? ¿No? Es decir, como organizador, claro, desde lo tradicional, como organizador, como coherencia, como sistema y como centro, como el director de orquesta, ¿no? Lo que siempre se dice. El sí, director de orquesta y desde ahí organiza. Y el que acciona sería Marte, su brazo derecho. Esto en lo tradicional. Ahora, en las referencias cosmológicas es diferente. sí, no, porque al final, a nivel de organizador, para mí el Sol es un organizador sí o sí. Lo que pasa es que es un organizador que no está buscando, o sea, justamente lo que decías, para mí el Sol no tiene nada que ver con el encontrarme con un otro y que me reconozca. Uh -huh. O sea, el Sol no necesita a nadie, igual que Aries. El Sol, o sea, tú cuando brillas con tu Sol puedes estar acompañado o solo. Eso también depende del tipo de Sol que tengas, ¿no? Pero en realidad, si tú estás en tu pasión, digamos, en aquello que tiene que ver con tu propósito solar, te importa un bledo el resto, no es por otros que el Sol se busca. Entonces, para mí, Marte sí que es por otros, y para mí eso es de Leo. Porque Leo sí que hay un punto en esa dignidad o en ese reconocimiento, ¿no? En el Entonces, compartir también. Yo lo veo más desde el compartir la luz. claro, exacto. Como el sol, es mucho más cálido. Yo me acuerdo bueno, hace muchos años cuando miraba que era Marte, Marte es seco.
Marte Y seco. rompe la misma textura, ¿no? Si tú lo miras, es un planeta seco, rompe y eso Mm. genera separación. La voluntad de Leo es más cálida, más de acoger, más de compartir el brillo. Claro, Pues pero es que el tema es que el sol es demasiado cálido, el sol te mata. Es decir, el sol, el sol actualmente, si tú te pones sencillamente al sol, mira, yo hoy estoy de hecho un poco rojo porque me he puesto un rato al sol. Como me pase, me quemo. Y crea el desierto del Sáhara. O sea, el sol lo olvidamos porque es muy cotidiano, pero el sol es asesino. Entonces, ese punto como fuente de vida, pero destructora, de hecho, esto tiene mucho que ver con las mitologías como más egipcias o de otro tipo, o mayas incluso, donde el sol tiene esta función muy fuerte, tanto de vida, pero también de verdugo. ¿No? Entonces, para mí el sol es así, no, esta faceta muy magnánima que se le da al sol leonino, eh, no me cuadra a mí en ese sentido, ¿no? Como que hay otro tema mucho más de fuerza de vida. Y cuando pensamos que Aries inicia, para mí el fuego del sol inicia toda la vida, ¿no? Es el que moviliza en ese sentido, ¿no? Eh, sí, claro, lo que pasa es que son difíciles de distinguir porque al final los dos son fuego. Es decir, los dos son fuego y los dos son luz, los dos se cabrean. Cuando se cabrean, si ves a un Aries y si ves a un Leo, entre ellos podría ser una batalla de titanes. Es decir, que son dos energías que a veces hemos querido como diferenciar y decir, no, el que se cabrea es Aries y el otro está tranquilo, pero no es verdad. Es decir, comparten mucho más de lo que parece. Los dos son líderes, los dos se pueden enfadar. Pero claro, lo que yo no hago, por ejemplo, en un análisis de carta, es decir, el sol, romances, el sol, eh, arte, ¿no? El sol, hacer. No, el sol, por ejemplo, todo lo que viene de la casa 5 de Leo, romances, hijos, ocio. Bueno, el ocio quizás sí porque podría estar, o los pasatiempos sí que podrían estar en el sol, pero todo este tema, ¿no? Por ejemplo, el asunto del romance, yo lo vinculo mucho con Leo. Ya sé que el impulso sexual también está en Aries. sí, te iba a decir eso, pero también te iba a decir que el enamoramiento muy propio de la casa 5 tiene que ver con el narciso, ¿no? El autorreflejo. Me enamoro de mí Mm. misma. Eso es muy leonino también. El enamoramiento no es solamente ese romance de la espontaneidad de volverme a ver, es que encuentro enamoramiento en ver cómo alguien me refleja partes mías. Sí, eso está claro, eso está claro. Pero en el fondo Marte también sería un enamoramiento bastante egocéntrico. Es decir, que en realidad por eso son difíciles de distinguir y yo en lo que me baso sobre todo es el personal o menos personal, ¿no? Al final Vale. Marte para mí es menos personal, ¿no? El Sol es claramente más el centro del núcleo y para mí el mantra de Aries, ¿cuál es? Yo soy. Yo soy. Entonces, el sol es lo único que es. Y Ok. que tú puedes coger la carta natal, quitarle todos los demás planetas y el sol seguiría siendo lo más relevante. Esta cosa de el único también es muy ariano para mí. Podría resumir toda la carta a eso. Pero bueno, me encanta el debate al final porque es como... Pasemos a otro. Yo tengo una observación sobre la regencia que asignas tú de Júpiter a Libra, Mm, ¿vale? Te lo comenté alguna vez, yo siento que Júpiter como regente como cosmológico de Libra haría que parte de o sea, los excesos, Júpiter tú lo describes como un planeta gaseoso y demás, pero al ser regente de Libra, si es así, estoy sí, hablando bien, estoy diciendo, ok, sí. Júpiter al ser regente de Libra, eh, le Cosmológico. podría alterar un poco las características librianas, ¿no? Si hablamos de los arquetipos zodiacales, que en el caso de las regencias cosmológicas tú has decidido mantenerlas intactas, pues en ese sentido ver cómo el Libra, por ejemplo, mide el equilibrio y sería un opuesto, porque si yo, a ver, tú creo que los has asociado con el número 7, las Sí. 7 mujeres, con Zeus, con las leyes, con lo justo, lo equitativo, lo ecuánime, que tiene que ver mucho con eso, pero cuando lo vemos como de Libra, Libra no rige los excesos, Libra es el punto Mm, medio y esos excesos tan propios de Júpiter, que incluso
por tránsitos tú lo sabes. ¿Sabes? Cuando un tránsito de Júpiter te engorda, te hace perder a veces. Y Júpiter expande lo que hay, no solamente la belleza, no solamente el equilibrio. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Sí, 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 no, te entiendo en ese sentido. Y a ver, por un lado, yo creo que a nivel de la función de Júpiter y la ley, lo que dices, ¿no? La justicia, esto que Júpiter, para que no lo sepa, su signo tradicional es Sagitario, también Piscis, y, y por otro lado, el cosmológico sería Libra, ¿no? Entonces, a nivel de justicia, está claro que haya esto, incluso, o sea, al final son muy parecidos. Y también la mirada de conjunto, la mirada del otro, incluso la idea de relacionarse con un otro para generar acuerdos, sería propio de Júpiter, ¿no? El buen talante, ¿no? La parte como más excesiva, es verdad que no coincidiría completamente, pero sí que hay algo en el arte, en el disfrute. O sea, al final Libra también ha estado siempre muy vinculado a, a la fiesta en un sentido de compartirse. Los Libra les gusta disfrutar, Claro. les gusta pasárselo bien y porque yo sí que veo la expansión de Libra en la voluntad o tener un objetivo, ¿no? Los Libra buscan crecer en sociedad. Entonces eso es expansión, como yo crezco en ese lugar, ¿no? Y eso, ese pasárselo bien en juntarme con un otro y ser parte de una fiesta también sería librano. Y el asunto de crecer, podría tener que ver con el tema de que Júpiter al final es una energía, incluso con Libra, que es extraña a nivel de cómo me muevo, ¿no? Que podría llevarte a estar disfrutando, pero bastante pasivo, ¿no? Es una energía que al final Libra son personas que están más en la mente, pero no mueven tanto el cuerpo, ¿no? Como que las estrategias no son eh, no, quiero decir, por ejemplo, Aries, que es el signo opuesto complementario a Libra, es el más fibrado que hay porque no para, ¿no? Como es una actividad, quien tiene energía Aries es como un galgo, ¿no? Como que está todo el rato moviéndose y de ese movimiento sencillamente adelgaza. Sin embargo, los Libra están mucho en el pensamiento y pueden quedarse en cuanto a físico más parados, porque van siempre en el asiento del copiloto, por decirlo de alguna manera. Entonces, podría ser que ese Júpiter haciéndote engordar fuese por ahí. Y, Ajá. y el Júpiter. Y también hay algo como de. Para mí, de hecho, es un descubrimiento o una reflexión que he hecho últimamente con Libra. Libra es el otro signo yang cardinal que abraza la vida como con muchas ganas. Es decir, para mí Libra conecta con el entusiasmo de Júpiter porque es qué guay que hay tanta gente, qué guay que puedo conectar con este, que puedo conectar con lo otro. Entonces, quita las barreras. Para mí Libra ya hace eso, ¿no? Pues oye, pues me voy contigo donde sea, pues me voy con aquel donde sea. Y eso es el exceso. Eso es quizás lo que hemos interpretado como un exceso. Y, pero es como un exceso vinculado con el querer ir a todos los caminos y querer disfrutar de todas las cosas, ¿vale? Pero La desde gula venusina, la gula. la gula venusina, exacto. Es como que los llevamos ahí. Ahora con ese Libra jupiteriano. Claro, para mí en realidad cambiar a Libra de Venus a Júpiter tampoco es un gran cambio en que son los dos benéficos, son los dos que tienen que ver con ese sonreír y que la vida te sonría. Y entonces, claro, es ese poner menos fronteras lo que le lleva muchas veces, igual que los Géminis, que también acaban en cualquier fiesta, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? El Venus en Géminis lleva a cualquier fiesta y Libra también. Claro, fíjate, los dos de aire, ¿cómo cambian cuando los pones con Venus y con Júpiter? De repente son súper, para mí reflejan mucho lo majos y simpáticos que es la energía de aire, ¿no? Como Javi Cósmica que está diciendo que es de Libra aquí. Como esta energía que, oye, que vámonos de cita, vámonos al encuentro y que no pone barreras. Entonces, para mí, que sean Venus y Júpiter los de aire, habla de esta cualidad de la voluntad de conexión, pero claro, una conexión que te lleva al despiporre
o, a, o al perderte de vez en cuando, ¿no? Total. Mm, Bueno, Andrés, como regente cosmológico Plutón, tú lo mencionas de Acuario, ¿no? mm, Entonces, al respecto quiero mencionar dos cosas. Bueno, uno que digamos, como que nos expongas eso, de dónde sale esa regencia de Plutón como regente cosmológico de Acuario, y además ya irnos metiendo en lo que podría implicar este tránsito de Plutón ingresando a Acuario. ¿No? mm. Como astrólogos sabemos que podrían venir muchos cambios a nivel grupal, social, colectivo, pero que la astrología también podría verse muy movida por eso, ¿vale? Claro, bueno, la astrología va a cambiar y el mundo, o sea, al final la astrología forma parte del mundo, ¿no? Y hay esta cosa como con Plutón en Acuario que nos va a meter en este cambio de lo vertical a lo horizontal. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue con la Revolución Francesa, Uh-huh. o con las guerras de independencia de la época. Bueno, cuando nos cargamos a un monarca absoluto para pasar a la democracia, ¿no? Entonces fue un momento de poder para el pueblo, ¿no? Como de quitar a Leo y poner a Acuario, al final, ¿no? Quitar la energía de Leo y poner a Acuario. Entonces, para mí tiene mucho sentido en el momento actual que estamos hasta las narices de las jerarquías por un lado y también eh, eso que, para mí es uno de los argumentos de que sea el regente de Acuario, ¿no? Que la última vez que pasó algo tremendamente acuariano fue cuando Plutón estuvo en Acuario, ¿no? Tremendamente revolucionario. Y, eh, y además, el hecho de que tenga que ser lento, para mí tiene que ser de Acuario porque los cambios de paradigma no pasan cada jueves. Los cambios de paradigma de este estilo, tipo pasamos de la monarquía absoluta a la Revolución Francesa y a la democracia, tienen que ser pues eso, que pasen 240 años, que es lo que tiene Uh-huh. que pasar cada vez que Plutón tarda en llegar otra vez a Acuario o en tocar cualquier situación, ¿no? Entonces, eh, para mí, cuanto más colectivo es un signo, el signo de Acuario tiene que ver con eso, con el traer el futuro al presente, con los cambios de paradigma sociales o tecnológicos o lo que sea, ¿no? Entonces, eso pasa cada mucho, ¿no? Te tiene que crearse la masa crítica para que ocurra. Entonces, tiene que ser uno de los más lentos. O sea, para mí, el más lento tiene que ser Piscis, al ser el signo más colectivo y que de hecho nos hablaría casi de una eternidad. O sea, Piscis nos habla de el amor eterno, ¿no? Como el amor que siempre estará. Es verdad, el amor Sí, sí. es todo, el abrazo, que eso no se pierde jamás. Pero Acuario nos habla de otra cosa, de también océanos de tiempo, pero océanos de tiempo que tienen que ver con una reforma, con una mejora, con el ya pasó una época y pasó y viene otra. Entonces, para mí Plutón representa eso y también es a nivel físico, es porque el lugar donde está Plutón es los márgenes del sistema solar. Hay un lugar que se llama el cinturón de Kuiper, que es como si fuese la basurilla del sistema solar, donde están los residuos y se formaron, se llama decimales, planetas enanos, y uno de ellos es Plutón. Pero hay muchos más. Es un lugar donde no es como Ceres y los asteroides, porque Ceres y los asteroides es como Ceres grande y pequeños peñascos. Es una cosa mucho, hay menos población, digamos. Sin embargo, con donde está Plutón, que es al final prácticamente del sistema solar, lo que hay es planetas más o menos del mismo tamaño, igualados, ¿no? Como muy similares, solo que eso, como tirados en los márgenes y que además son muy excéntricos en sus órbitas. Así como que todos tienen un suelo, los demás, en el caso de Plutón, tienen unas órbitas muy locas. Y a nivel de función psicológica, sé que puede chocar, porque al final, ¿qué puede chocar sobre todo? La transformación no, porque a nivel de la transformación que genera Plutón como regente de Escorpio actualmente, es la misma que puede generar, o muy parecida a la que puede generar Acuario en ese sentido. Luego Es también, muy de liberación, ¿no? Liberar lo tóxico. exacto, o sea, tomando la versión de ese Plutón acuariano que nos viene a revolucionar el mundo y a quemar las jerarquías y todo eso, es que al final es lo mismo. Acuario quiere extraer lo caduco
y mandarlo a paseo y crear novedad. Entonces ese Plutón, en ese sentido, sería lo mismo si fuese regente de Escorpio o de Acuario. Eh, Luego, en lo que tiene que ver con el apego, sí que sería complejo. De hecho, yo Claro. el apego yo lo vería, sí que creo que pasa, pero fíjate, es porque Plutón te dice, te tienes que liberar de todas tus ataduras. ¿Qué es ser libre? Ser libre es la cosa que más miedo da. A todo el mundo le da mucho miedo ser libre, si no seríamos más libres de lo que somos y nos Mm, iríamos a mandar todo a paseo, pero no nos atrevemos. Más que la muerte, más que muchas cosas, nos da miedo lo desconocido, ¿no? Lo que sencillamente es raro, que es una cuestión acuariana, es decir, lo que no entendemos porque nos descoloca demasiado, eso nos da un miedo que flipas. O sea, pero incluso sencillamente otras razas con las que no conectamos, que eso también podría ser acuariano, ¿no? Como los extraños. Eso nos genera más rabia y más odio y más tal que un poderoso que nos tiene con correa, estamos habituados, es mucho más habitual, ¿no? Mientras que eh, lo desconocido a lo que nos abriría Plutón es realmente algo muy, 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 muy difícil de aceptar. Y por bueno, eso, dime, Plutón en Acuario también podría ser el poder de ser diferente. sí, también, 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 total, total. Pero lo que te estaba comentando es que a lo mejor el apego de Plutón es justamente de todo ese miedo que surge, me agarro, ¿no? Como no quiero liberarme, me agarro a la persona más cercana. Me agarro porque me quiero sentir controlado, ¿no? Me apego más como una forma de no despegar, ¿vale? Entonces, para mí sería una polarización de Plutón. La polarización de Plutón o polaridad de Plutón, lo Ujú. que debería es, en lugar de aceptar la libertad que te está brindando, me voy a enganchar aún más porque me da miedo. Eso, ¿no? Entonces, ese punto de apego, ese punto incluso de celoso que puede tener Plutón, estaría ahí. Pero también ese Plutón tendría que ver con el diálogo entre los opresores y los oprimidos. Porque al final, desde ahí Acuario también habla, que puede ser paranoia. A veces se dice de Plutón que puede tener la paranoia o la desconfianza de aquellos, o sea, porque se puede sentir eh, que otros van a quitarle su poder, ¿no? Esto al Mm, final Acuario también lo podría sentir. claro. Mira, yo esto lo relaciono muchísimo también con el idealismo de Acuario y que el idealismo de Acuario se imponga, porque puede ser algo que puede pasar, ¿sabes? O sea, lo estamos viendo, digamos, desde la perspectiva vibratoria más positiva y demás, pero puede ser también que surjan ideales que se impongan a Mm, los demás. claro, claro, total. Sí, el Acuario, el día después de la revolución, es un tirano, quizá. ¿No? Es decir, que ¿qué hace con ese poder una vez desbanca al poderoso? Es decir, hay una lucha ahí, ¿no? No está claro si realmente va o no va a utilizar el poder. Es decir, se siente oprimido y no desea o sea, en el buen sentido, la energía de Acuario en realidad lo que querría es que todo el mundo tuviésemos el mismo rango de poder. La cosa más idealista realmente sería nadie tiene derecho a decirme a mí nada porque todos tenemos un poder interno. El problema es que luego ocurre en la vida real que desbancamos a un poder y se pone otro, ¿no? Y me pongo yo, ¿no? Yo ya que lo he desbancado, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es muy difícil para mí, quien realmente puede vivir en una situación más pacífica sería Piscis, ¿no? El siguiente. Pero es necesario Acuario para desbancar, ¿no? Y en cuanto a Plutón en Acuario, ¿no? Que me preguntabas. Ujú. Claro, podría ser, es que interpretaciones fáciles. El poder para la astrología o el poder de los rayos, hay los diferentes, ¿no? O la purga que tiene que pasar la O astrología. también la Plutón purga. también va a purgar y va a limpiar y hay cosas que se tienen que limpiar, ¿sabes? O sea, De hecho, se conjugan, vamos a pasar tanto con Plutón en Acuario y Saturno. Es como que sí.
la energía tanto de Piscis como de Acuario podría hablarnos de toda espiritualidad, de astrología, de todo esto y parece que hay un examen. Hay un examen de todo lo que sea de este calibre, ¿no? Entonces ese examen nos podría hacer caer o nos podría hacer subir, ¿no? Como todo lo plutoniano puede ser caer en un pozo y no salir de él, o puede ser renacer. Lo bueno, lo que suele ser renacer, de una manera o de otra, pero con un nuevo, con una nueva identidad. Entonces es Bueno, posible que eso pase para esto, ¿no? Pero lo interesante también, a lo mejor una cosa que también me gustaría a mí, que pero esto igual son deseos que le pongo ahí a es ajá. también ya no solo ese punto, sino, claro, el poder para el pueblo a nivel de astrología sería que todo el mundo se sienta que no tiene que seguir a un gurú, que el astrólogo no es realmente más que una herramienta para que tú tengas tu propio poder. Eso sería muy interesante, ¿no? De si fuese una transformación de la astrología, ¿no? Como no es aprender astrología para seguir siendo guiado por el astrólogo, sino todo lo contrario, sino para, oye, yo guío, yo me leo mi propia carta y yo soy libre de tomar mis decisiones, ¿no? Idealmente sería eso. Mm. Súper, sí, sí, sí. Bueno, y por último, Neptuno y Saturno entrando a Aries en el 2025. Vale. Bueno, lo que es interesante de 2025 es que además todo cambia. Es decir, van a cambiar Neptuno y Saturno, pero también Urano estará entrando en En Géminis. O sea, Géminis. en 2025 es una fecha muy interesante porque todo se activa y además ya solo el hecho de que se pasa mucho, de unos años que hemos estado mucho en la tierra y en el agua, que es como muy la sensación de que nada avanza, Ujú. o de empantanamiento, ¿no? Que Neptuno en Piscis, ¿no? Como el estar mucho en esto, ¿no? Y claro, yo Neptuno en Piscis a veces lo conecto, o sea, lo digo para ir llegando, ¿no? A Aries, lo conecto a veces con el buenismo o con una cosa como muy evasiva que hay a nivel global, pero que se queda un poco en algo abstracto, ¿no? Que vamos a ser buenos y vamos a ser inclusivos, pero esto que tiene de real, ¿no? No, como que tiene de... Vamos a pasar a la acción. O sea, todos los... Porque al final me estás describiendo a dos planetas que pasan de Piscis a Aries. Siempre ese paso es clave porque es todo lo que he aprendido o todos estos sueños piscianos que hemos estado teniendo con Neptuno en Piscis, de pues eso que puede ser inclusividad, un mundo utópico y tal, venga, la acción, ya. Pues Cómo ahora... los individualizo además y los encarno. Aries es principio de encarnación, pero además fíjate que la unión Saturno-Neptuno lo que nos habla es el compromiso con lo místico, el compromiso con la investigación del misterio. Y sí Mm, sabemos que la astrología conforma parte del eje Virgo, Virgo Piscis mm, y abarca el misterio ahí también. Muy seguramente esos cambios vienen también para la astrología. El verdadero compromiso con estudiar la casa 12, por ejemplo. O sea, mm, de verdad que deje de ser algún escenario perdido, sino ganar más comprensión y aterrizarlo y darle estructura al conocimiento místico y al misterio de la vida, que pueden ser vistos en los arquetipos de Pisces o en Neptuno o en la casa 12. mm. Segurísimo, sí, ahí dicen unión, ciencia y esoterismo, seguro. Pero Eso además llevado a la práctica y principio de realidad, Saturno va a estar ahí también. Claro, Saturno como estructurando ese Neptuno que ve las leyes universales, total, ¿no? Como ese Neptuno que sostiene esas leyes universales y Saturno lo trae, ¿no? Lo aterriza totalmente. Pero me gusta mucho el tránsito ese de Piscis a Aries porque es el realmente llevarlo a la acción, ¿no? Con valor. Todos esos sueños activarlos. También, a ver, hay que decir que en un sentido negativo, como son dos colectivos que entran a Aries, siempre suena un poco a que podría ser un momento de fricción o de luchas de algún tipo. Sí, sí. Podría ser, pero eh, bueno, en otras generaciones donde ha habido Neptuno en Aries, me da la sensación de que es lo que tú dices, es el compromiso con unos mandamientos o unas éticas, pero y que además lo llevo, ¿no? Lo llevo a la acción, ¿no? Entonces, sí, también podría ser
cuidado con... En este caso sí que la posición podría dar, si a alguien le toca muy cerca, un sol en Aries, un ascendente Aries, ¿no? Bueno, sí, pero sí, también los nacidos en ese momento podrían ser Ok. un poco... Bueno, podrías encarnarlo especialmente tú, ¿no? Y sentir que... O desencarnar. O desencarnar. Pues sí, Saturno y Neptuno, pasándome por el ascendente, puedo desencarnar. Puedes desencarnar, pero ¿Por qué también no? puede ser un momento como de tomarte tú el liderazgo de ese compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Es un poco Mesías la unión, ¿no? Neptuno, Saturno, pero en Aries es como, venga, la heroína o la guerrera de la luz, en, en- Mm, en cierto sentido. sí. Bueno, Andrés, para terminar, algo más que nos quieras compartir y quiero hacerte la última pregunta así rapidísimo, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero sobre tu libro puntualmente, para astrólogos, estudiantes, bueno, el libro de Andrés siempre hiper recomendado, ya me lo leí todo. Em, ¿Qué tips darías tú para quienes son astrólogos actualmente o estudiantes de astrología y quieran animarse a escribir? ¿Vale? Y no repetir, no sonar, digamos, uno absorbe mucha información de todo lo que ha aprendido, pero la idea es hacer un aporte a la astrología. Tu libro tiene algo muy valioso y es que además de tener un lenguaje muy fácil de leer, es bastante amable con cualquier lector, es encantador, tienes detalles, descripciones muy bonitas. Gracias. ¿Qué le recomiendas? Sí, de verdad, es muy bueno, lo recomiendo. Para todos, o sea, para los astrólogos, los que inician, todo está muy bien, pero ¿qué después de haber hecho el libro, de haberte dedicado a hacerlo, ¿qué le recomendarías a las personas que quieran escribir sobre astrología? Bueno, pues sobre todo que salga de ellos, ¿no? Como que de alguna manera sí que es verdad que hay mucho escrito ya, ¿no? Uh De -huh. astrología, entonces no hay mucho que añadir en cuanto a lo básico, ¿no? En ese sentido, pero en realidad siempre que pongas tú de tu parte, ¿no? Siempre que pongas algo más vivido, eso puede ser interesante, ¿no? O por ejemplo, a mí me interesa también el punto como de unirlo con mitología, pero eso es mi gusto, ¿no? Como, o unirlo a lo mejor con arte y con cine es una maravilla, ¿no? Pues, pero cada uno puede encontrar sus formas. A lo mejor el asunto, y una cosa que viene bien con el Plutón en Acuario y con la revolución del lenguaje astrológico es precisamente eso, ¿no? Que todo el mundo se lo lleve a su terreno. De hecho, lo que necesitamos en astrología son cerebros, ¿no? Es decir, el decir, oye, pues tú que eres súper buen ingeniero, pues aplícalo esto con la astrología, o tú que eres súper buena con otras cosas, ¿no? Es decir, mezclas. Yo creo que a lo mejor el consejo sería un maridaje entre lo que ya sabes y... Porque al final la astrología es unas gafas con las que puedes ver cualquier cosa. Pues llévatelo a lo que más te interese junto con la astrología, ¿no? Diría sobre todo eso. Sí. Oh, Diría tu Virgo, porque yo además añadiría la intuición, o sea, también dejarse guiar y abrirse por otros principios y técnicas de interpretación. Obviamente es respetar cómo están las técnicas y demás, pero también creo que parte de eso es la intuición, dejarse llevar por qué he observado, qué me ha llevado la práctica. Y eso sería yo como lo que le veo también a tu libro, que añades lo que te ha permitido, la experiencia, las consultas, el dar clases, todo eso se ve reflejado ahí. Y creo que eso también podría ser, o sea, la astrología vivida a partir de la experiencia directa. total, total, súper, súper guay, sí, también. Sí, totalmente. O sea, es que al final la astrología es un arte, ¿no? Entonces por un lado hay una técnica, pero por otro es cómo tú lo sientas, ¿no? Y lo que realmente quieres comunicar de corazón a otras personas, ¿no? Lo mismo que le dirías a un consultante, ¿no? Que si son astrólogos que han hecho consultas, que digan, pues esto que al final es donde me acabo encontrando, ¿no? Y donde ha vibrado, ¿no? Este consejo o cuando hemos visto este signo de esta manera, ¿no? Desde ahí. Mm. Total. Bueno, Andrés, últimos cursos, formaciones, ¿qué Pues tienes? mira, que hemos hablado mucho de los asteroides, de Quirón y de los regentes cosmológicos, pues todo eso está en un solo posgrado, que es el posgrado de astrología evolutiva. Esta idea de evolutiva es tanto por la evolución de la propia astrología,
como de tu carta cuando añades estos regentes, esta otra mirada y también cuando añades a los asteroides y a Quirón, ¿no? Como que realmente cambia la cosa. Entonces, el posgrado de astrología evolutiva lo empezaré ahora en noviembre y después para quien haya hecho un primero, empezaré segundos en diciembre. Entonces, si queréis apuntaros a segundo de astrología porque vengas de otra escuela o porque tienes, pues ahí también. Sí, Andrés es un excelente profesor, se lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por Ah, todo, por sí, este me ha espacio. encantado. Gracias a todos los que participaron. Traté de responder casi todas las preguntas que me enviaron, pero bueno, no creo que alcanzamos a llegar a todas. De hecho, creo que me quedaron como 3 preguntas sueltas, pero bueno, será en otra oportunidad. Bueno, sí, sí, siempre se intenta, pero esto, pues muchas gracias por invitarme. Quedaría una hora más hablando contigo, Sí, Paula, sí, sí. hasta que Yo también. la cena y seguiríamos hablando. Pero bueno, Sí. nada. Bueno, Andrés, nada, feliz fin de semana. Descansen. Y bueno, feliz fin de semana a todos. Muchas gracias y nos vemos. Un Gracias. abracito, Andrés. Chao.